Les doy la bienvenida a Expat Capital, un podcast dedicado a conocer las historias inspiradoras de emprendedoras y emprendedores alrededor del mundo. Hoy nos acompaña Ingrid Payé de mitiendita.fr, una tienda en línea de productos mexicanos. Ingrid fue una pionera del mercado en línea de productos mexicanos en Francia y gracias a ello su empresa ha crecido y ha sido ampliamente reconocida en muchas revistas especializadas. Ingrid es una persona multicultural desde su nacimiento. Ella nos cuenta cómo a través de su historia ha vivido en diferentes países y cómo logró empatar su vida de madre, activista y empresaria. Aunque mitiendita.fr es una tienda en línea, Ingrid tiene destinado un espacio físico para Mi Tiendita que se ha convertido en un rinconcito de México donde los visitantes pueden reencontrarse con su hogar y la calidez de la cultura mexicana en Francia. Sin más preámbulo, vamos a escuchar su historia. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola a todos. Gracias por tu invitación. Gracias por aceptarla. Yo sé que tuviste hoy un día difícil, pero afortunadamente ya estamos aquí. Sí, está el contexto un poquito complicado en Francia con muchas manifestaciones, pero bueno, ya nos dimos tiempo para estar contigo. Qué bueno, el tráfico siempre es complicado y bueno, sale totalmente fuera de nuestro control, pero finalmente estamos aquí. Bienvenida. Cuéntame un poco, Ingrid, ¿de dónde eres y dónde estás ahora? ¿Cómo llegaste ahí? Es un poquito complicado. Mi papá es inglés, entonces cuando yo nací, nos fuimos a vivir a Cananea, Sonora, porque no hablaba español. De ahí estuvimos 6 años, no había escuela para primaria, y pues la opción de quedarnos en Cananea y que estuviéramos nosotros internados en Estados Unidos no era la mejor para mi mamá. Nos regresamos a la Ciudad de México, estuvimos un año y finalmente mi padrino irlandés estaba en Querétaro y nos fuimos allá. Y mi papá inglés, mi padrino irlandés y mi suegro francés eran los tres norteamericanos de la empresa. Bueno, mi corazón es completamente queretano. ¿Y cómo fue que llegaste a donde estás ahorita? Ahorita estás en Francia, ¿no? ¿Vives en París? En las afueras de París, estoy más del lado de Versalles. Llegué porque pues conocí a mi actual esposo justamente en ese contexto, que trabajaba su papá con el mío. Y bueno, después de mil maromas finalmente terminamos volviendo a vernos y nos casamos, estuvimos en Estados Unidos, en México y llegamos aquí a Francia y ya nos establecimos aquí hace 20 años, 23 años, 25 años. Wow, ¿tienes más tiempo viviendo en Francia o en México? Mitad y mitad, estoy justo a la mitad, porque en esos 25 años estuve 10 años en Francia, nos fuimos un año a México, 2 a Egipto y regresamos hace 12 y salí de México a los 24 años, entonces más o menos mitad y mitad. Mitad y mitad. Oye, cuéntame ahí, entonces, ¿tú te casaste con el hijo del socio de tu papá? ¿Entendí eso? Trabajaba en la misma empresa, trabajaban en la leche Clavel, en Ajá. Carmen, México. Oh, wow. Qué Sí, padre. Entonces se conocieron de niños, supongo. sí, nos conocimos de niños, pero había 7 años, 8 años de diferencia. Cuando tienes 7, el de 15 no te atrae para nada. No. ¿Y cómo se reencontraron? Una historia un poquito triste, tal vez no se puede poner mejor, porque mi suegro estaba muy enfermo de cáncer. Se iba a casar mi cuñada en junio, adelantaron la boda a abril y finalmente murió 12 horas antes de la boda. Oh, Dios mío. Novia y al año mi esposo ahora llegó y cuando iba a dar a luz mi cuñada y nos volvimos a ver porque él era el padrino y ahí fue cuando nos volvimos realmente a ver porque él no había venido para la boda de su hermano. Qué historia. Sí, es un contexto un poco extraño, pero bueno.
nada, de esas vueltas que da la vida, que no te imaginas y que sí pasan. Suceden y eso fue lo que te llevó a ahora a emprender tu negocio. ¿Él es parte de tu negocio? No, bueno, sí, no. Habíamos creado una empresa cuando regresamos de Egipto. Él estaba como consultor, yo estaba como traductor e intérprete para la Cámara de Comercio de España. Al facturar creamos la empresa de consultoría y dentro de esa consultoría creamos la parte de gastronomía. Él está como parte del equipo, se ocupa un poco de la contabilidad, pero además lo manejo yo. Oh, qué bueno. Cuéntame, ¿cómo surgió tu idea de emprender tu negocio? ¿Cómo surgió la tiendita? Mi tiendita empezó porque era complicado conseguir productos aquí en Francia y cuando llegabas a encontrarlos eran horriblemente caros. Sí. Ah, y justo cuando yo empecé mi negocio me di cuenta que mucha gente traía igual sus productos de México, pero era tan caro y tan difícil de obtener los productos y la gente obviamente pues tampoco podía viajar tan seguido, sobre todo hace 25, 30 años. Se traían el mole lo guardaban para una ocasión especial. Y cuando yo empecé mi negocio, la gente me decía, oye, tengo un mole que me traje hace como 5 años, ¿crees que todavía esté bueno? Y mi idea ahí fue de traer productos y que en lugar de esperar a usar el mole para una ocasión especial, hacer las ocasiones especiales porque tenías productos accesibles. En aquella época habían ya 2 tiendas que vendían en línea, pero que estaban en las afueras bueno, no, se había una en región parisina y otra en el sur de Francia. Y mi idea era más vender directamente al consumidor, porque cuando tienes antojo, lo tienes antojo ya. Ujú. Y había una empresa que vendía para las empresas, para los restaurantes, pero en general eran botes de 3, 5 kilos y era difícil de conseguirlos para un particular. Claro. Entonces, la principal era que en casa pudiéramos cocinar, pudiéramos hacer esa comida casera de México. Para mí es parte de la cultura, es muy importante que nuestros hijos, sobre todo cuando son culturales, Ujú, claro. puedan disfrutar de esa comida como parte de su herencia gastronómica cultural y que los productos fueran accesibles, que no te quedaras con el antojo durante meses, sino que pudieras, pues tal vez una vez al mes, tal vez ahora es gente que me compra cada semana, de tortillas, tenían los nopales y poco a poco fuimos agrandando la gama en función de lo que los clientes nos iban pidiendo. Ujú. Y curiosamente se volteó la tendencia porque yo empecé a vender porque los restaurantes podían tener productos, pero no el particular. Y me empezó a llegar un restaurante, después otro, porque mi gama era diferente. Un ejemplo, los nopales que encontrabas para los restauranteros eran sistemáticamente en escabeche y súper, súper picosos. Yo no, yo quise traerme los nopales que estuvieran lo más natural posible. Encontré en salmuera y uno de los productos que me empezaron a comprar los restaurantes porque se dieron cuenta que estaban enviando un mensaje de que los nopales sistemáticamente eran picosos. Uno los lavaba, los enjuagaba, los dejaba remojando para que se le bajara tantito porque estaban súper, súper picosos. Pues el paladar francés no está listo todavía para que ni uno para que fueran tan picosos. Entonces, a llegar a algunos restaurantes por los nopales, por pedir productos que fui agrandando la lista, que querían flor de calabaza, que querían ciertos chiles secos y así fue creciendo poco a poquito. Y eso impactó en el que si me traía al principio 2, 3 cajitas de nopales, el trabajar con los restaurantes ayudó a que pudiera traer más volumen y matemáticamente beneficiar en los precios que yo podía traer más volumen, bajaban los precios y este, para mis clientes particulares pues bajaban los precios también. Entonces pues fue un ganar-ganar de los dos lados. Qué padre. ¿Cuánto tiempo llevas con tu negocio? 9 años. 9 años. Realmente muy, muy de vanguardia, ¿no? ¿Hace 9 años tú comenzaste con la tienda en línea? No,
Mi idea era sobre todo trabajar los productos para que el cliente pudiera venir y comprarlos directamente. Vivo en el oeste de París, mis hijas estudiaron en una escuela internacional y eso ayudó a que conocía yo mucha gente porque había trabajado en varias asociaciones y era gente que había viajado, que conocía muchísimos mexicanos que estaban por aquí y sobre todo mucha gente francés, americanos, etcétera, que o habían vivido o conocían la cocina o habían trabajado en México y que entonces conocían el auténtico sabor, no de las tortillas que logramos encontrar hasta ahora en los supermercados que no tienen nada que ver. Entonces empezamos así y esos clientes que generalmente es una población de expatriación empezaron a viajar y me empezaban a pedir que les enviara, siguiera enviando los productos y de allí pues mandar un paquetito por correo, otro. Empezamos a trabajar y así fue como que se abrió la tienda en línea. Teníamos una tienda pantalla en línea, pero que no era de compra y, y pues digamos que realmente mis clientes son los que me han guiado a ir cambiando, agregando, ajustando y modificando lo que era el inicio de mi tiendita al principio. Ok, y ahora, ¿desde cuándo tienes la tienda en línea? Yo creo que la empezamos como 3 años después. Ok, entonces tu tienda tiene como 6 años más o menos. Sí, de venta en línea, porque teníamos una boutique en línea, pero nada más de vitrina. Pero ya de venta yo creo que sí fue 2 o 3 años después. ¿Y ahora qué vendes más, en línea o en tu tienda? ¿Tienes una tienda física? Tengo tienda física, tengo tienda en línea y trabajo con muchos hoteles y restaurantes. Yo pienso que la verdad no he checado mis últimas estadísticas, pero más o menos ha de ser un tercio, un tercio, un tercio. Qué padre. Pues, y la tienda en línea seguramente va a subir mucho más porque la tendencia es comprar todo en línea. Yo estoy en Estados Unidos y es hasta más práctico. Yo siento que hasta ahorro porque no compro tantas cosas. Cuando vas a la tienda se te pegan muchas cosas, ¿no? Cuando compras en línea, compras lo que necesitas. Eh, no sé, la verdad, la gente que me compra en línea en general, gente que están en lugares aislados. Ah, por ejemplo, París, cuando yo empecé no encontraba los productos, no había realmente restaurantes. Al año de que yo empecé fue que tuve mucha suerte porque el año que yo empecé, al mes cambiaron la política y cuando antes traía la gente 2 maletas, porque te permitía el boleto, ese mismo año, a los 15 días de que yo abrí, cancelaron la segunda maleta, entonces nada más te podías traer una maleta. De que ya no se pudo traer las cosas, pues por lo menos tenían la opción de que encontraban los productos conmigo. Primera cosa que tuve muchísima suerte. La segunda fue que al año siguiente de que yo abrí, era el año de México en Francia. Y, y fue el auge de todos los restaurantes que empezaron en región parisina sobre todo. Entonces, en ciudades grandes como París, como Lyon, como Toulouse y Burdeos, encuentras ya tiendas, encuentras ya restaurantes, pero la mayoría de los clientes que tengo en línea son gente que están en lugares muy aislados, que no tienen la posibilidad de acercarse a las grandes ciudades donde pueden encontrar ya algunos productos. Y no sabes, se me apachurra el corazón de la gente que te pide tortillas porque dices que tengo 2, 5, 10, 15, 20 años de no haber regresado a México. Cuando yo recibo mi paquetito, que ahorran, porque pues sí, es un lujo que en algunas familias no es tan fácil salirse del presupuesto, pero señores que me hacían el pedido y que me decían, pero no le diga a mi esposa, ponga mi teléfono, esto, el otro, para que de hecho mis paquetes vienen envueltos como regalos siempre, porque sí, hay familias que es difícil que regresen a México y por lo menos recibir la harina, las tortillas, los chiles, etcétera, les permite acercarse un poquito a México, como me lo han dicho.
Claro, además con algo tan importante como es la comida, ¿no? Sí, El paladar, nuestra comida es, yo creo que una parte muy fuerte de nuestra identidad cultural. mi lema es barriga llena, corazón contento. Y Claro, tiene peso muy grande cuando estás lejos de México y que son sabores que son completamente diferentes de lo que vas a encontrar en la gastronomía francesa. La cosa tiene lo suyo, pero sí, en el momento de la nostalgia, pues si no puedes agarrar el avión y irte a México y comerte un rico taco hecho en casa, eh, soluciona muchos huequitos y corazones apachurrados. claro que sí. ¿Cuál ha sido, ahorita que me cuentas tus anécdotas, cuál ha sido como la anécdota más que te ha impactado más de alguno de tus clientes que compra por esa nostalgia que siente hacia el país de origen? Una señora mexicana que tiene más de 20 años de no haber regresado a México, con quien hablan en español y me habla en francés, pero que me decía que sí, quería la harina para para hacerse más tortillas y enseñarle a sus hijos a comer con manos una tortilla. Fue una y la otra era de una familia que acaba de regresar a México con una situación muy complicada y igual la mamá quería comer mexicano porque fue un contexto muy complicado y, y el niño que salió corriendo y que le grita a mamá, 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 ya llegó México a casa. Ay, qué bonito. Y además, por lo que tú dices, ¿no? Que tus paquetes tienen la característica, mencionabas, ¿no? Que tienen la característica de llegar como regalos. Sí, yo les pongo papel de China rosa y con la etiqueta para que sí, pues es es un regalo que se auto hacen muchas veces para sentir llenar ese huequito de nostalgia. Claro, pues impresionante, impresionante tu labor. Siempre es increíble cómo nos movemos por las emociones y la nostalgia y que un negocio pueda entender esto, entender esa necesidad del cliente, más allá de consumar una venta, sino entender esa necesidad emocional que tiene el cliente y esa necesidad que siente y que va a ver resuelta a través de la venta, me parece súper valioso y creo que tú has logrado entender esa parte. Me he dado cuenta, he hecho varias cositas con mi tiendita que va más allá de la venta. Antes de ocuparme de mi tiendita me ocupaba de una asociación para ayudar a los extranjeros que llegaban y ayudarlos a integrarse al país, a conocerlo, a entenderlo. Y eso lo sigo usando con mi tiendita. A veces sigue pasando que vienen por un paquetito de tortillas, porque venían por un paquetito, por presupuesto, por lo que sea, venían por un paquetito. Y me gané una cafetera y tengo la cafetera ahí en la parte que es el showroom de mi tiendita. De un paquetito, pues terminamos una hora, hora y media a veces en abrazos. Aquí se dan abrazos gratis. Aquí, porque el francés no se da al abrazo, pero le digo que se dan abrazos que nos llenan, y llegamos a veces, por diferente situación, llegamos a Francia como estudiante, como novia de un francés que conocieron en alguna parte del mundo, y a vivir aún con una familia por un tiempo, y ese calor humano nos hace falta. Y, y hace poquito, como unos 15 días, llegó una chica que venía porque conoció al novio en un país de Asia y llegó con la familia de él. Y la chica llegó y llegó a los brazos, o sea, y el abrazo rico que me hacía falta, ya me hacía falta. Entonces sí, creo que tenemos ese lado los mexicanos que necesitamos tener ese calor humano
ese calor, no digo que los franceses no lo tengan, pero es otro lenguaje que es diferente de interpretarlo cuando no conocemos sus códigos. Y se quedaron igual un bastante tiempo hablando de todo y de nada. Y bueno, yo he tratado, el showroom lo tengo en casa, lo tengo en una parte aparte, pero quiero que la gente se sienta a gusto de intervenir y a veces gente que no tiene con quién hablar o que igual que yo ya estamos sin hijos y que nos cambia la vida y ya sentir que tienen un espacio donde pueden venir, se van a encontrar con un abrazo si quieren un cafecito y podemos charlar de todo, de nada y sobre todo pues de irse con su paquetito de mi tiendita para seguir disfrutando en casa ese calorcito mexicano en la cazuela. Claro, pues realmente tienes una misión muy humana. Encontraste una vía muy inesperada. No esperaba que tuviera todo ese trasfondo humano, solidario y de calidez, pero realmente me conmueve que hay ese espacio en Francia, porque es cierto, nosotros tenemos una forma mucho más cálida de expresar las emociones, mucho más cálida de expresar el amor. Y ahora, volviendo un poco al tema de tu proceso de emprendimiento, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al emprender? Sobre todo la educación al paladar de los productos mexicanos. Porque aquí lo que la gente conoce como cocina mexicana es la cocina Tex-Mex, pero los productos que encuentra uno aquí no tienen nada que ver. Ayer estaba yo en una reunión de otro grupo, de un grupo de empresarias nacional, pero sobre todo, ahora es más francés, antes era más anglófono, y me decía, ay, ¿tienes los polvitos para el guacamole? La señora que había vivido en Dallas. Me decía, es que cuando yo llegué fue lo que me impresionó, que los franceses me invitaban a comer el guacamole. Había todo menos el guacamole que yo había probado allá porque vivía con una familia mexicana. Entonces, ayer igual, o sea, es lo que les explicaba dentro, somos 170 miembros en esta asociación y con 20,000 diferentes proyectos, hay varias que tienen hasta 2 o 3 proyectos. Pero lo que le explicaba, lo más difícil para mí es explicar el producto, sobre todo al francés. No, el mexicano no conoce los productos, lo único que va a variar es que quieran tal o cual marca y que quieran más o menos picante. Pero a un francés hay que explicarle todo, desde el guacamole, que el guacamole no vendo polvitos mágicos para el guacamole. El mayor desafío ha sido, sobre todo, educar qué es la cocina mexicana, qué es la cocina Tex-Mex y tratar de enseñar cuáles son las diferencias y sobre todo el vocabulario. Uh, Tengo muchos clientes que llegan y me dicen, quiero comprar tacos y termino diciéndoles, una baguette, si le pones algo adentro, es un sándwich. Tortillas, si pones algo adentro, es un taco. Ujú, claro. Entonces, o sea, enseñarles la diferencia entre tortilla, totopos y taco, eso es lo que me lleva, es un desafío diario con la gente que no conoce y que quiere conocer, o con gente que llega creyendo que ya conoce la cocina mexicana y se dan cuenta que no, lo que están buscando son polvitos mágicos de Tex-Mex. Sí, pero creo que también esto se debe un poco a que no sé cuál sea tu percepción o cuál es tu experiencia, pero me da la impresión que la comida mexicana se está haciendo mucho más popular o está en tendencia. ¿Tú qué opinas de eso, de esa afirmación? Hay videos en línea y no tiene nada que ver con la cocina mexicana, son tortillas, porque a veces ponen más de una, con papas fritas, con carnes molidas, con unas salsas súper, súper grasosas y que envuelven un poquito como un burrito, pero cuadrado, aplastado y más grande. Y marketing impresionante y eso es lo que la gente ahora aquí está conociendo, sobre todo entre los jóvenes, como el taco, con ese al final.
Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado. Yo soy miembro de la de la Cámara Económica de México en Francia. Tiene poquito, pero uno de los proyectos que tienen es justamente hacer el sello de la auténtica cocina mexicana. Y este sello, obviamente, es complicado de darle gusto a todo el mundo, pero alguien tenía que empezar algo, porque si el gobierno no lo hace, el gobierno de México no lo hace, pues aquí se mueven mucho las asociaciones y fue de esta manera que empezó a hacer este sello y es avalada por el Conservatorio de México, de Gastronomía de México y diferentes chefs y demás. Y bueno, no podemos ser puristas porque de todas maneras es imposible. La misma receta del guacamole, cada quien tiene su versión. Pero sí, pero polvos no van en eso. Exacto. Entonces, por algo se tenía que empezar, se empezó por allí. Y bueno, por lo menos ya se han labelizado, me parece, 11 restaurantes. Y obviamente es David contra Goliat, porque todos estos kebab que ya estaban instalados, pues son muchísimos puntos de venta que como mexicanos no podemos. Hay restaurantes mexicanos que les interesa, hay otros que no, pero la idea es que a través de ese sello de la cámara, de esta parte de la auténtica cocina mexicana, pues tengamos los que queremos participar un algo más para decir hay una diferencia y estamos tratando de hacer un sello que pueda permitir hacer las diferencias. Y volvemos a lo mismo, una de las ideas que yo tenía al empezar mi negocio es que un presupuesto para ir a un restaurante en Francia es un poquito alto para ir en familia. Sin embargo, cuando tú haces la cocina en casa, toque y personal, y terminas invitando a los colegas, a los compañeros de escuela, a los vecinos, a los amigos que no conocen, pero que tú les vas a poco a hacer cambiar su paladar y acostumbrarse a lo que es la cocina mexicana. Y finalmente hacemos embajadores. A mis hijas les ha pasado que luego ya les llaman y dicen, ay, me llevaron a un restaurante mexicano, pero no era eso porque cuando tú me hacías esto y lo otro, y terminan aprendiendo haciéndolos, a mí me da ternura y me saca la sonrisa de compañeros de mis hijas que por la comida que han probado tanto en casa como en casa con ellas o en donde han vivido, empiezan a saber cuál es la diferencia y empiezan a criticar a los otros y dar su punto de vista y que después les pasan el reporte de que ya les explicaron a los otros que eso no era cocina mexicana. Pues vamos haciendo la bolita más grande y hacer que la educación pues la vamos haciendo todo desde casa. Y al mismo tiempo crear, en el caso mío, que mis hijas son, aparte de bilingües, biculturales, pero también saben cocinar y han cocinado cuando han vivido en Colombia, cuando han vivido en Inglaterra, en Escocia. Ellas ya preparan, ya hay una transmisión de nuestra cultura y de nuestra gastronomía mexicana a través de prepararnos en casa. Que eso es súper importante, súper importante, sobre todo en esta época en la que cocinar es una habilidad que se está perdiendo. Entonces estamos delegando nuestra alimentación en empresas, la delegamos en una empresa, la delegamos en un restaurante, la delegamos en otras personas, algo que es tan básico y tan vital como cocinar, y que pues los hijos aprendan, enseñar a los hijos a cocinar, y sobre todo cocinar como la auténtica comida mexicana, que como tú bien dices es mucho más natural que comprarte un guacamole de sobre. Creo que sí marca una enorme diferencia y estás realmente transformando la vida de tus hijas, y a su vez te está teniendo, como tú bien dices, un impacto en otras personas, en la percepción que otras personas tienen sobre lo que es la comida mexicana, que evidentemente es mucho más natural.
Y es que uno lo toma desde muy pequeño. Si no te involucras en el tema de la cocina, los sabores, la experimentación y el conocimiento, desde muy pequeño después es un poco complicado. Como te decía, es una habilidad que se tiene que desarrollar. Y ahorita está creciendo mucho el tema porque hubo como una generación que lo tomó como una pérdida de tiempo y de pronto resulta que esta generación, las nuevas generaciones están retomando la importancia de aprender a cocinar. Aquí Blue Apron, por ejemplo, está creciendo mucho por eso, porque la gente es como te mandan una caja con Ujú. todos los ingredientes y tu receta, ¿no? Entonces, y tú armas tu comida, pero está teniendo tanto éxito porque justamente la gente ya no quiere estar comiendo la misma comida procesada que se popularizó tanto en los 80s y 90s. Estamos en ese sentido un poco regresando un paso atrás a la forma tradicional de cocinar, pero también al mismo tiempo me parece que hay mucha más apertura para probar nuevos sabores o sabores que no son, por ejemplo, en Francia, quizás estén mucho más dispuestos ahora a probar sabores como los mexicanos, asiáticos, etcétera. ¿Tú ves eso que esté sucediendo ahí o no? Sí, mira, una de las cosas que a mí me gusta trabajar con los hoteles y con los restaurantes y con algunos chefs, y cuando yo daba mis talleres de cocina también, yo siempre les decía, yo te voy a enseñar lo que es la cocina tradicional de México, cómo nosotros usamos un chipotle. Pero eso es para que descubras el sabor, como nosotros lo usamos. Pero eso impide que después cada quien lo adapte, lo adopte y lo interprete de manera diferente. Simplemente hay que tener el chip abierto del cerebro, estar listo para recibir información y hay que llegar a entender cómo llegar a pasar el mensaje para que tenga la curiosidad de querer probar. Cuéntame un poquito, si de pronto tuvieras que comenzar de nuevo, emprender, ¿qué negocio harías? ¿Harías el mismo? ¿Qué iniciarías si tuvieras que iniciar de nuevo? Yo pienso que debía haber empezado con un restaurante al mismo tiempo, pero porque van uno con otro. Hace 10 años llegó mi hermano y teníamos el proyecto, él es chef, y teníamos el proyecto de empezar, pero bueno, las cosas se dan por algo y él empezó a trabajar finalmente en París en restaurantes mexicanos y yo seguí mi camino, igual surto al restaurante donde trabaja, pero yo pienso que de principio debí haber tal vez montado el restaurante con él. Y pareciera fácil, muchas personas creen que es fácil, pero como tú dices, como tú lo describes, tiene sus desafíos, ¿no? Sí, sí, muchos desafíos, sobre todo aquí. Nosotros cuando empezamos la empresa no había tantas opciones a nivel fiscal de crear las empresas y aquí se pagan muchísimos impuestos. Entonces, ¿Cuánto pagas? ah, alguna vez hicimos las cuentas con mi esposo y creo que terminamos pagando cerca de 60%. Sí, bastante, Eso. bastante, bastante. Ujú. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que quiera emprender desde el extranjero? Soy un mal ejemplo. Normalmente me ponen como caso de escuela. Tengo varias amigas dentro del grupo de empresarias a uno que pertenezco. Y ellas son maestras y me decían, es que no entiendo cómo estás aquí, cómo estás acá y demás. Y además he tenido muchísima suerte. Normalmente ahora sí lo hacen cuando quieres crear una empresa, te dan guías de lo que son los diferentes estatutos jurídicos, que eso me parece excelente y eso no existía, bueno, no existían esos estatutos, entonces estábamos más limitados. Asistir a cursos, nunca fui.
a tener bases, sobre todo para el sitio internet. Yo empecé con un sitio maqueta que existía en línea y fuimos creciendo, pero tuvimos limitantes. Después empezamos con otro, después con otro, después con otro, y creo que estoy en la sexta versión. Me faltan conocimientos para manejarlo completamente, pero al mismo tiempo yo pienso que hay que también aprender a delegar. No podemos ser todólogas. Y es una manera de apoyarnos, sobre todo en este grupo de empresarias en el que estoy. Me encanta porque es apoyar a otra mujer que todos tenemos una historia, y a pesar de que la sociedad está cambiando, todavía hay muchas limitantes en el campo de trabajo para las mujeres. Y eso me encanta, el poder pedir que me ayuden en mi empresa, al mismo tiempo que estoy ayudando a ellas. Y yo pienso que sobre todo es ser parte, primero conocer el idioma. Para mí se me hace que es algo básico, porque en tu campo de acción, cuando vienes como extranjera, si no hablas el idioma y no conoces sobre todo los códigos, cómo funciona el país, vas a tener mucho más limitantes. Y eso para mí es básico. Aprender el idioma, aprender la cultura y salir de tu zona de confort. Claro, es mucho más fácil quedarse entre mexicanos, pero ¿qué tipo de negocio vas a querer hacer? Depender de los amigos económicamente no se puede. Mm, Se me hace justo como relación, o son amigos o son clientes, dar los dos, y creer que ese va a ser tu fondo de trabajo. Se me hace muy delicado como situación. Pero sobre todo perseverar y no quedarte en lo que conoces, en lo que sabes. Yo trato de ir a diferentes cursos. A veces no tengo tiempo de aplicarlo. Ayer justamente les decía esto a estas chicas en este evento que tuvimos. Les digo que quiero ser mejor alumna, pero no tengo el tiempo para sentarme porque el trabajo me jala. Y tengo prioridades, sobre todo con mis clientes, tanto particulares como los restaurantes. Entonces no tengo tiempo de sentarme y aplicar todo lo que voy a algunas formaciones. Pero yo pienso que sobre todo eso, sobre todo si lo quieres hacer, date los medios de hacerlo. En Francia hay muchísimas formaciones, hay muchísimas ayudas, pero hay que manejar el idioma. Claro, básico, ¿no? En todas partes. Primero, yo con mis hijas igual les digo, yo les he dado 20,000 llavecitas. Esas llavecitas las tienes en un llaverito ahí contigo. No todas las vas a necesitar al mismo tiempo, algunas a lo mejor nunca las vas a necesitar, pero el día que las necesites, tienes la posibilidad de usarla, abrir las puertas que necesites abrir, porque tienes los conocimientos necesarios en esa llavecita que tienes ahí guardada. Claro, que también, bueno, el tema de los idiomas y más ahora en este mundo tan globalizado se vuelve muy necesario. Sí y no, porque yo veo ahorita muchos chicos llegar y te dicen, es que hablo muy bien inglés y español. Pues sí, pero estás en Francia. Ujú. Y el inglés te va a ayudar en ciertas áreas muy limitadas, por ejemplo, de marketing y publicidad, tal vez. Aún así, necesitas manejar el idioma del país, definitivamente. Bueno, pues estamos un poco concluyendo esta parte de la entrevista. Cuéntame un poquito, no me gustaría irme sin antes preguntarte, ¿regresarías a México? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Invertirías en México? Sí, sí, definitivamente. Yo, por muchísimas razones, tanto el lado humano, Ujú. mm, tengo una familia muy pequeña y está un poquito dispersa, Sí, pero sobre todo tengo muchos amigos que cada que regreso a Querétaro, donde ya no tengo familia, necesito verlos, necesito sentirlos, necesito sentir que mi pasado todavía está presente. sí, Y cada año trato de ir y trato de pasar por lo menos una semana ahí y verlos. Quiero invertir,
quiero comprar algo, quiero tener una casita, quiero tener un piso, quiero tener algo allí para estar allá. Ujú. Nivel médico, con todo y todo, la medicina en México privada, es muy buena. Sí, La pública, depende de los estados, también es muy buena. En Guadalajara les ha ido súper bien. Eh, no es el caso en todas las ciudades, pero hay posibilidad, hay opciones, vamos a decirlo así. El clima, definitivamente el frío, por mis problemas de salud, lo vivo cada vez más mal. Y yo necesito ese calor caliente de que te quema. Y, ah, ¿qué más? Ir a los mercados, a mí me encanta ir a los mercados y hace rato que hablábamos de la gastronomía mexicana. Yo cuando voy a los mercados siempre les pido que me den tacos de todo lo que tengan, pero sin carne. Y, y me encanta que me den tacos de guatzontes, de cuitlacoche, de quelites, de nopal. O sea, hay tantas opciones que no nos damos cuenta. México, sobre todo, todavía no hay esa valorización de todas las frutas y verduras, que es una cantidad impresionante comparado a lo que aquí te cuesta un aguacate o una papaya o hasta un jitomate. Eh, y la calidad del sabor que tenemos en México no se compara a los productos que llegan aquí, que llegan la mayoría del extranjero. Y, y eso, yo como más sano y pierdo peso cuando estoy en México porque como más sano, me cocino con cosas tan sencillas que tienen mucho sabor. Y justamente hablando de eso, aquí me empezaron a pedir harina que no tuviera transgénicos y demás, y poco a poco logré tener una marca que viene de Querétaro, que no tiene transgénicos y la calidad y la cantidad y la calidad gustativa es completamente diferente de lo que encontramos con otras marcas. Yo pienso que también al estar en el extranjero podemos hacer el cambio, hacer que se valore la calidad de los productos y del trabajo que hacen. Cuando yo vendo un producto, yo siempre digo que detrás de mi trabajo está el trabajo de un campesino, de un obrero y de un empresario. Y es una manera de hacer que ese trabajo de lo que yo estoy vendiendo aquí es valorar el trabajo de lo que ellos están haciendo en el campo, en las fábricas y en las empresas. Y, y eso tenemos que pensar de esa manera para hacer que la gente se quede en México y sobre todo para que traten de producir cosas buenas y que lo bueno se pueda exportar y se pueda dar a conocer, pero sobre todo al darse a conocer en el extranjero, que la gente valore que hay cosas, que se pueden hacer cosas de mejor calidad sin tantos conservadores, sin tantas porquerías y que podemos tener una comida muy sana en México. En lugar de estar pastillitas y polvitos y demás, no, vete al mercado, cocínate lo que hay allí y vas a comer bien y vas a mejorar tu salud. claro. Como tu comida es que tu comida sea tu medicina, ¿no? Dice así la frase y es como súper, mucha sabiduría ahí en esa frase. Pues estamos terminando la entrevista. Fue un placer de veras platicar contigo. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a Expat Capital. Ha sido muy grato conocerte, conocer toda tu experiencia, cómo has pasado por diferentes países. De hecho, conocerte a ti, tan como tú bien dices, bicultural, y conocer en esa biculturalidad que tú tienes, el amor que tienes por México y la labor que estás haciendo para llevar a otras personas ese pedacito de México a través de mi tiendita.fr. Eso es lo que quiero, que la gente sienta que tienen un pedacito de México cuando reciben sus pedidos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, bonita tarde.